Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones, proyectos, vuestras familias sean guardadas, protegidas por la mano poderosa de nuestro Dios. Tenemos clara convicción que cuando Dios interviene en cada uno de vuestros asuntos, Él favorece, Él protege, Él cubre. Y anhelamos con todo nuestro corazón que vuestras vidas estén resguardadas por su mano poderosa. Esta mañana agradecemos a nuestro Padre Dios porque nos da este privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje de las Sagradas Escrituras. Queremos agradecerle también a usted que nos recibe escuchando esta palabra y agradecemos a Dios por este espacio que el Señor nos permite tener. Usted sabe que estamos desarrollando esta serie de enseñanzas llamadas las parábolas del reino. Mensajes de parte de nuestro Padre Dios. Una parábola es un mensaje del cielo, es un mensaje divino para las almas, para el ser humano. Y nuestro Señor Jesucristo utiliza ejemplos terrenales, ejemplos literales, para que haya una mayor comprensión de lo que el Señor ministra, lo que el Señor enseña. Y cada una de estas parábolas contienen una riqueza de bendición cuando uno las escucha, cuando uno las impregna en el corazón y, en segundo lugar, uno lo lleva a la práctica. Uno se vuelve hacedor de la palabra. Entonces, de esa manera, se ve, se observa el fruto, se contempla el resultado de la obediencia, se contempla el resultado de esa semilla que llegó al corazón. Porque claramente el Señor dijo que su palabra es como esa lluvia que cae a la tierra y comienza a desarrollar ese propósito por el cual fue enviada. Y dice que esa palabra no vuelve vacía, cumple ese proyecto. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y guardamos su palabra, atesoramos su palabra y en el momento indicado la ponemos por obra, entonces usted se dará cuenta cómo el respaldo divino se hará presente porque su palabra es viva y eficaz. Su palabra es viva y energética. Pues esta mañana vamos a considerar una parábola considerada como la parábola del rico insensato. Nos habla de un trabajo terrenal, de un esfuerzo material, pero este hombre ignoró el plano espiritual. Vamos a mirar qué es lo que el Señor relató, qué es lo que el Señor enseñó a través de esta parábola. Lucas 12:16 dice: también le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Rogamos a nuestro Padre
abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que nuestro corazón sea una buena tierra para recibir su palabra, porque cuando su palabra es enviada, genera una transformación en nuestro ser. Vemos en este relato cómo el Señor narra, cómo el Señor relata el esfuerzo, el trabajo de un hombre que, por lo que dice en el contexto, era un hombre que estaba contaminado por la avaricia. Eso lo registra en el versículo 15. Dice: estad atentos y guardaos de toda avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Es el contexto de esta parábola, porque narra la escritura que una persona de la multitud se acercó. Y entonces de ahí surge este mensaje, porque esta persona le pide al Señor que hable con su hermano para que divida la herencia. Y entonces el mensaje fue para todos los que estaban ahí presentes, pero también es para nosotros. Pero también iba con una dirección a esta persona, porque esta persona estaba contaminada, su alma de avaricia, tenía bienes, había tenido logros materiales, pero era bajo una influencia de una estructura materialista en donde había insatisfacción en su vida. Y entonces, cuando el Señor relata esta parábola, quiero enfocarme en algunos términos, algunas palabras que el Señor muestra en este relato. Y una de ellas es que este hombre pensaba dentro de sí. Quiere decir que este hombre tenía pensamientos internos, pensamientos que ya se habían gestado en su vida. También habla de que este hombre era un hombre necio, un hombre insensato. No era un hombre sabio, sino un hombre insensato. Entonces, vamos a ir degustando este mensaje para que podamos nosotros de aquí extraer dentro de este relato algunas lecciones para nuestra vida. Porque de eso se trata. La propia escritura tiene 70 niveles de interpretación. Entonces, aprovechemos esta interpretación que el Señor nos otorga para de ahí extraer algunos consejos para nuestra vida presente. Entonces ya vemos la gestación de pensamientos en la vida de este hombre. Pensamientos de expansión, pensamientos de crecimiento, pensamientos de ensanchamiento, y eso es bueno en cierta manera, pero llama la atención cómo cuando tiene un encuentro, cuando tiene una revisión o una auditoría en el plano espiritual, el cielo, parte de nuestro Padre Dios, lo considera como un insensato, como un necio. Entonces, esa gestación de ideas y pensamientos materiales hacen o muestran que esta persona era pobre en el ámbito espiritual. Tenía cierta abundancia, tenía riqueza en el plano material, pero en el plano espiritual carecía de sabiduría. En el plano espiritual carecía de inteligencia. Desarrolló la inteligencia y el conocimiento en el plano material. Y en el idioma hebreo se le conoce como un Ish Hadamah, un hombre de la tierra. Lo cual es muy diferente cuando en el término hebreo es Ish HaElohim, un hombre de Dios. Hay una marcada diferencia cuando es un Ish HaElohim, o sea, un hombre de Dios o un hombre de la tierra.
Son términos muy diferentes. Y vemos aquí cómo el Señor muestra que su pensamiento de este hombre era expandirse, ensancharse, crecer, construir un almacén, una bodega más grande. Pero algo que también muestra en este pasaje es que el alma de esta persona, el alma de este hombre, no tenía descanso. Estaba estresado, estaba preocupado, estaba angustiado. El alma de esta persona no tenía alimento espiritual, no tenía nutrición espiritual. El alma de esta persona no había bebido el agua que sacia, el agua que sale del trono de Dios. No había satisfacción en su vida, no estaba satisfecho. Pero también el alma de esta persona no tenía alegría, estaba triste, estaba afligido, estaba oprimido. Por eso él mismo se habla a sí mismo cuando comienza a proyectarse en su pensamiento para la expansión, para el crecimiento de su negocio. Esa misma persona comienza a reflexionar dentro de sí y le habla a su alma. En el momento en que se cumple el proyecto, le dice: alma, tienes muchos bienes. Alma, tienes la garantía de que no te va a faltar nada. Y le dice a su alma: vas a descansar, vas a comer, vas a beber y te vas a regocijar. O sea, esta persona había gestado en su mente, esta persona, quiero imaginarme que desde muy pequeña edad o siendo un joven, comenzó a generar gestaciones de crecimiento, de expansión, de riqueza, de logros en el plano material. Pero por lo que el Señor le declara que es necio o insensato, es porque este hombre no atendió el plano espiritual. Y amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, usted se dará cuenta que nuestro Padre Dios no está peleado con las riquezas. Nuestro Padre Dios no está peleado con la abundancia. No está peleado con la prosperidad. No está peleado con la buena salud, la buena alimentación. Nuestro Padre Dios no está peleado con la expansión. Lo que nuestro Padre Dios nos enseña a través de su palabra, y eso lo podemos encontrar allá en el libro de Génesis, en su capítulo 1, versículo 1. Voy a darle lectura a este texto en el idioma hebreo y también lo haremos en el idioma español para que veamos lo que el Señor nos enseña ahí en esa declaración. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etz haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vemos así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de corrido, pues no le vamos a tomar ningún sabor o un sazón. Pero desde el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, vemos cómo el Señor nos deja ver que el hombre y la mujer debemos de saber combinar, debemos de saber intercalar los cielos y la tierra en nuestra vida. De hecho, le recomiendo que busque usted ahí en la plataforma de YouTube una enseñanza que se llama La combinación eficaz para enriquecer esto. Algo que el Señor muestra en esta parábola es que este hombre solo se inclinó a la tierra.
Solo se enfocó en el plano terreno. Se olvidó del plano celeste. Y eso trae un conflicto interno al alma. Por eso este hombre le habló a su alma y le decía: come, descansa, bebe, regocíjate. Esta es una manifestación de un descuido de la conexión con el cielo. Esta es una manifestación de que descuidó su alma, se enfocó tanto a lo material que ahora vemos a un alma cansada, estresada, desgastada, desanimada, opacada. Y vemos la falta de nutrición espiritual. Vemos la falta de satisfacción y la falta de alegría. Y lo más tremendo es que el Señor lo llama a él insensato, necio. Y eso es lo delicado cuando la auditoría espiritual, cuando la supervisión del cielo comienza a pesarnos en una balanza, nos pone sobre la balanza y comienza a supervisar, a revisar el peso, el logro, la combinación que ha tenido nuestra vida entre los cielos y la tierra. Y vemos cómo el Señor nos muestra en este relato que este hombre había gestado solamente en su pensamiento resultados materiales, planificación material, proyectos de la tierra. Y nos deja ver también el Señor cómo menciona: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Dice: almacenaré todo mi grano y todos mis bienes. Y la propia Escritura nos habla que en el plano de la tierra hay tres dimensiones que acaban, que aniquilan, que hacen que los bienes o los logros, cuando no están revestidos de una protección divina, termine la persona perdiéndolos. La Escritura nos habla de la polilla, la herrumbre y los ladrones. Nos habla el Señor que en esta tierra estas tres estructuras son activadas como devoradores, como consumidores del esfuerzo, consumidores de la energía, consumidores de los resultados que el hombre ha tenido. Se dará cuenta que hay personas que acumulan demasiado, pero al final todo ello lo terminan perdiendo. Los hijos entran en una terrible discusión por lo obtenido, por la herencia, y todo ello producto de que en su mente, en el corazón y en las acciones de las personas no las combinaron con lo que nos marca Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et Aleph Taf. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Tienes que prestar atención al escrito está. Tienes que llenar tu corazón de las letras que están plasmadas en el libro sagrado. Tienes que darle el alimento a tu alma de esas letras, de esas palabras, de esas instrucciones, de esas semillas registradas en el libro sagrado, porque ello acompañará un blindaje, un dosel, un cerco de protección a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios ha puesto en tus manos. Dice que el Señor reprenderá por ti al devorador.
cuando tú cumples con las instrucciones o los principios marcados en el libro sagrado. Ahora, lamentablemente, muchas veces el ser humano descuida el principio de prestar atención a los escritos, a las palabras enviadas por parte de nuestro Dios, como lo dijo él claramente. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de cosas materiales, no solo del materialismo puede vivir el hombre, sino de toda palabra, todo escrito que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que saber combinar los cielos con la tierra con los cielos. El Señor te da la oportunidad que tú desarrolles tu jornada laboral, pero también el Señor te pide que le otorgues un tiempo para su servicio, un tiempo para su alabanza, un tiempo para su celebración. Entonces, cuando combinamos los cielos con la tierra con los cielos, se hace presente entonces una conexión maravillosa. Dice la Escritura que es una escalera que toca la tierra, y esa escalera toca el cielo, y en lo alto de esa escalera está la presencia de nuestro Padre Dios. Y dice la Escritura que cuando Jacob vio esa visión, dice que vio ángeles que subían y bajaban. De ahí podemos interpretar muchas cosas. Suben con la petición, bajan con la respuesta. Suben con los proyectos y bajan con el respaldo. Ahora, lamentablemente, como vemos en Génesis 1:1, la dimensión cielos, la dimensión tierra, hay una estructura demoníaca que se llama Mamón, el dios de las riquezas, el dios que oferta fortunas, el dios con D minúscula, desde luego, el dios que quiere atrapar el alma, asfixiar el alma, y quiere que en el plano material tú te expandas, pero en el plano espiritual te están ahorcando. Esa estructura Mamón tiene el mismo valor numérico que Sulam. Y también, fíjese qué tremendo es esto, porque la palabra pobre, Oni, también tiene el valor numérico de 136. Entonces, ¿qué hace esta estructura? Se acerca con el hombre necesitado, el hombre que requiere o que quiere subir, quiere ascender, y utiliza esa escalera o ese ascenso de Mamón, del dios de la riqueza. Pero hay una palabra Sulam, que es la que observó Jacob, y tiene un valor numérico de 130. 130 y Sulam 136, nos damos cuenta que ahí hay una diferencia de 6, y el 6 es el plano de la materia, el plano material. Entonces, cuando esta estructura te dice, yo voy a hacer que tú subas, te oferta. ¿Se acuerdan cómo al Señor Jesús, esta estructura diabólica, le presentó los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras? Quería que mi Señor ascendiera por esa estructura de ese demonio terrible. El Señor lo reprenda.
pero quería verlo postrado ante esa estructura. Quería verlo postrado ante esa estructura diabólica. Y aquí es donde muchos desvían su mente y su corazón para amar las riquezas. Desvían su mente, sus pensamientos y sus sentimientos y se van tras la avaricia, se van tras las cosas materiales, y esa estructura dice: yo te voy a ayudar a ascender. Pero lo que el Señor nos enseña está la escalera que vio Jacob, y esa escalera te ayuda a ascender a la presencia, porque Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Entonces son dos maneras de ascender: por parte de la estructura diabólica, que quiere que le sirvas, que estés postrado, que estés fatigado, enfocado en lo material, y el Señor te dice: no hay otra manera, porque en el momento en que tú descansas, en el momento en que tú colocas tu cabeza sobre la roca, cuando tú colocas tus pensamientos sobre los fundamentos, los principios del reino, descansas en los principios del reino, entonces el plano angelical trabaja. Y como lo dice el Salmo, que a su amado, a su amada, Dios le otorga, Dios lo bendice mientras duerme. Y también dice el libro sagrado que de noche su cántico estará contigo, y de día se hará presente la misericordia. Entonces, como te darás cuenta, amado hermano, el amor que nosotros tenemos que manifestar no es a las riquezas, sino el amor que nosotros tenemos que manifestar es al Creador de los cielos, al Padre maravilloso, porque Él quiere bendecirte a manos llenas. Vuelvo a repetir esto: Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que te abre puertas de oportunidades. Dios cambia la tristeza en alegría. Dios cambia el desierto en un gran vergel. Dios quiere coronar a sus hijos de favores. Dios quiere que tu vida esté en una dimensión de vigor, energía y sanidad. Entonces, lo que tenemos que entender y aprender de esta parábola es que no vayas a permitir que tu ascenso, tu expansión, sea con un enfoque terreno en donde estés descuidando lo espiritual, en donde estés descuidando el alimento que Dios te da, en donde estés menospreciando los consejos, las instrucciones, las exhortaciones. Ten mucho cuidado, porque en el plano espiritual te llamarán insensato, te llamarán necio. Y cuando el Señor coloca un final a la persona, no hay nadie que pueda detener un propósito de Dios. Le dijeron a este hombre: esta misma noche te reclaman el alma. ¿Quién puede detener esa orden divina? Nadie, porque esa orden viene de Dios. ¿Quién es el que te da la vida? Dios. ¿Quién es el que te corona de favores? Dios. ¿Quién es el que te da el aliento de la respiración? Dios. Entonces, por eso la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero esta persona que refleja en esta parábola estaba amando al Dios de las riquezas, y no se puede servir a los dos señores. No se puede servir a dos señores. Por eso aquí es donde viene el principio de Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el hebreo dice et
Hashamayim Betz Haaretz. Et es Aleph Taf. Presta atención al fundamento. Presta atención a las letras. Presta atención al escrito. Presta atención a la enseñanza. Presta atención a los consejos. Yo nada más le hago una pregunta. ¿Qué tiene la mente de un ladrón, la mente de un terrorista, ante la mente de un sadik, de un sabio, de un hombre de Dios? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Si ambos cerebros, si ambas masas internas son similares. Lo que marca la diferencia es la cantidad de información, la cantidad de letras, la cantidad de mensajes que alimentaron a esa mente, a ese cerebro, y eso entonces da un resultado. Por eso el sabio Salomón dijo: instruye al niño en su carrera. O sea, llénalo de enseñanza que produce vida. Llénalo de enseñanzas y consejos que lo lleven a la alegría, que lo lleven a la satisfacción, porque lo que reflejó este hombre es que no tenía descanso, no tenía alimento, no tenía bebida, o sea, no tenía satisfacción y no había alegría en su vida. Ahora, llama la atención cómo el idioma hebreo es tan rico en su interpretación, en sus raíces, porque la palabra cerebro es moaj. Moaj. Y en esa palabra moaj hay un código muy interesante, porque moaj se escribe con mem, vav, het, 3 letras. Pero usted sabe que la vav es una conexión. Entonces está la mem conectado con la het. Fíjese. Pero esto es algo que debemos nosotros de reflexionar, porque con la letra mem se escribe mavet, que es muerte, y con la letra het se escribe la palabra jaim, que es vida. ¿Qué nos dice cómo se interpreta esto? Los sabios, ¿qué nos enseñan con respecto a esto? Que ese cerebro, esa vasija, en esa vasija tú puedes llenarlo de vida o llenarlo de muerte. Tú puedes almacenar en ese cerebro, tú puedes almacenar vida o muerte. Por eso el Señor dice allá en Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué nos está diciendo? Tienes que tomar letras, lecturas, instrucciones que te conduzcan a la vida para que hagas el bien. Tienes que tomar y enriquecer tu mente con instrucciones, consejos, conferencias, predicaciones, enseñanzas que te enseñen, que te conduzcan a la vida para que hagas lo bueno. Si algo quiere nuestro Padre Dios es que su pueblo haga un reseteo en su mentalidad. Renovad el espíritu de vuestra mente para echar fuera todas esas cosas malignas, todas esas obras de las tinieblas, todas esas semillas diabólicas que han estado torturando tu cerebro para inyectar muerte, para inyectar desánimo, para inyectar debilidad.
Y el proyecto de nuestro Padre Dios es que su pueblo esté a la cabeza y no a la cola. Por eso en nuestras oraciones cotidianas, nuestras oraciones diarias, las 3 veces al día en que uno se presenta delante del Señor, pidámosle al Señor: Señor, permite que mi cabeza, permite que mi cerebro esté lleno de vida, esté lleno de instrucción, de enseñanza que produce vida, porque quiero estar a la cabeza, no a la cola, no andarme arrastrando, no andarme ahí tras la corriente de este mundo, sino que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal. Dice: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Pero aquí viene la condición, dice: si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Amado pueblo de Dios, el proyecto de Dios es colocarte en un jardín de delicias, en el Gan Eden, el huerto del placer, el huerto de la provisión, el huerto de la bendición, el huerto del respaldo, el huerto de la protección, el huerto de los triunfos, el huerto del amor. El Señor quiere que su pueblo esté en esa dimensión. Pero hay que ser cuidadosos, escuchando los mandamientos, ponerlos por obra, guardarlos cuidadosamente. Entonces, cuando se viene el tiempo de la auditoría, se viene el tiempo de la supervisión, nos daremos cuenta que nuestros resultados serán favorables porque las obras de tus manos anuncian con quién estás conectado. ¿Con la escalera de Mamón o con la escalera de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios? ¿Quieres subir? ¿Quieres crecer? ¿Quieres expandirte con la escalera demoníaca? ¿O quieres crecer? ¿Quieres expandirte? ¿Quieres avanzar con la escalera de las instrucciones y mandamientos? Porque Sulam tiene el mismo valor numérico de Sinai, y en Sinai fue donde enviaron, fue donde Dios le otorga las tablas de la ley a Moisés. ¿Qué instrumento de ascensión quieres usar? Ya vemos el resultado de este hombre insensato, etiquetado, calificado por el Padre de la Gloria como un hombre insensato, porque sus pensamientos se llenó de puras semillas de la materia, de muerte, de maldad, de avaricia, de envidia. Y vemos, amado pueblo de Dios, que Dios quiere que nosotros entendamos que en el momento en que tú reconoces a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como tu Salvador, como tu Redentor, como el que ha justificado tu vida, y caminas enfocado en esa forma de vivir, en esa forma y en ese estilo de carácter que Él manifestó, en esa fe y en esa confianza con que Él desarrolló su vida en esta tierra, tienes garantizado por lo que dice el libro sagrado, allá en el libro segundo, en la carta segunda a los Corintios, esta carta segunda escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, dice de la siguiente manera: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pongo aquí una pausa.
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se acuerda, en el capítulo 1 de Juan, dice que la ley fue otorgada por Moisés y la gracia se hizo realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. No puedes tú desarrollar la gracia si no conoces la ley. No puedes tú valorar la gracia si no descubres el manual de funcionamiento. Por eso es de suma importancia alimentar nuestra vida con el escrito, está con la palabra de Dios registrada desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando dice que la ley o la Torah fueron otorgadas a Moisés, nos habla de los 5 primeros libros. Entonces, por lo menos, debe de haber ese interés de leer capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, relato tras relato, desde Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, eso nos habla de que se te abrirá la cortina de la gracia. Y la gracia nos habla de un poder creativo, porque está reflejado en la letra Hei, la letra número 5, que tiene 3 líneas. Nos damos cuenta entonces cómo esa letra Hei, compuesta por 3 líneas que valen 6, 6 más 10, nos da 22, que es Aleph, Tav, las 22 letras. Nos habla de un proyecto completo. Por eso dice, conocéis la gracia, porque conoces la gracia, conoces el proyecto, conoces que Dios envió a su Hijo amándote a ti. Ese gran amor se hizo manifiesto cuando Él envió a nuestro Señor Jesucristo y nos trajo vida, nos trajo redención y ha otorgado al hombre ese poder creativo, ese poder de hacer las cosas, otorgándote buenos pensamientos, buenos sentimientos y respaldo en tus acciones. Entonces dice, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, no dijo que nuestro Señor o nuestro Padre fomente la pobreza, no, dice, siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre. Cuando vino aquí, vino a vivir de acuerdo como vive el ser humano, pero fíjate lo que dice, se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Entonces, yo lo que quiero dejarle en vuestro corazón, no con esto estoy diciendo que promoviendo esa doctrina de la prosperidad o doctrina del enriquecimiento, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de que lo que Dios otorga, lo que Dios nos da, es la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza está en alimentar nuestro corazón, nuestra mente con la palabra. Porque una de las primeras acciones que hace nuestro Padre Dios es enriquecer tu espíritu. Enriquece tu espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fíjate, esa escalera, esa ascensión, hace que tu espíritu se enriquezca, hace que tu espíritu se regocije, hace que tu ser interno disfrute, deguste la vida. Es la primera riqueza. Después viene la riqueza
en tu carácter. Y eso lo vemos reflejado cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida. Desde ese momento dice que inyecta, ministra, otorga amor, poder y dominio propio. Ya no te dejas llevar por lo que dicen las personas. No, tienes dominio propio. Tienes poder para poner un freno o para avanzar ante la adversidad. Cuando el viento es contrario, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la riqueza de carácter. Pero viene la hermosa riqueza mental. Vemos cómo el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay que llenar nuestra mente, hay que llenar ese cerebro, muaj. Hay que llenarlo de vida. Hay que llenarlo con buenas ideas. Hay que llenarlo con buenos consejos. Esa es la riqueza mental. Entonces no estarás pensando, no estarás dejando que tu mente se llene de muerte, de enfermedad, de debilidad. Apenas si te dan un diagnóstico negativo y ya te la creíste. Apenas si te dicen que la enfermedad es incurable, ya te la creíste. No tienes que resistir, porque hay un Dios que te ha formado desde el vientre de mamá. Hay un Padre maravilloso que vela y cuida a sus hijos. Entonces, lo que puede suceder que ese dolor, esa enfermedad sea un medio para acercarnos al trono de la gracia con confianza y alcancemos la ayuda oportuna. Pero también viene la riqueza en nuestras relaciones. Dios te añade puertas de oportunidades. Dios te añade enviados, personas que quizás ni conoces, pero Dios las pone en tu camino para que logres desarrollar el proyecto, el sueño, la tarea que se te ha encomendado. Y por último, las riquezas en las finanzas. Si algo promete Dios, es que sus hijos sean abastecidos hasta que sobre y abunde. Hay que creerlo. Riqueza en tu espíritu, riqueza en tu carácter, riqueza en tu destino, o sea, riqueza en tus pensamientos, riqueza en tus relaciones y riqueza en tus finanzas. Esto lo otorga nuestro Padre Dios a su pueblo. Por eso a este hombre de la parábola le dijo, necio, tú te enfocaste solo en lo material. Tú te enfocaste en la materia. No entendiste que en esta tierra hay que combinar los cielos y la tierra y los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura, dijo el Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el número uno. Entonces atendamos, aprendamos a mirarlo a Él primeramente. Ante un problema, mira al Señor. Ante una necesidad, contémplalo a Él, acércate a Él. Ante un mal diagnóstico, mira primeramente al Señor. Ante una amenaza, mira al Señor. Mira a ese Padre maravilloso, porque de noche te enviará su cántico y de día manifestará su misericordia. Y la Escritura misma nos habla y dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Termino con estos textos que deben de alimentar y fortalecer nuestra vida. Dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Fíjate, cuando tú honras, respetas, adoras al Señor y te mantienes humilde, teniendo como no teniendo, poseyendo como si no tuvieras,
entonces se activa la puerta de la riqueza, el honor y la vida. Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Claro, que el Señor pueda decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, y no que se escuche la palabra necio, insensato, no, líbranos Dios. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Dejo esta palabra en vuestros corazones y tengo clara convicción que nuestro Padre Dios abre los cielos y abastece a manos llenas para que sus hijos puedan decir, vale la pena, ciertamente hay recompensa para el justo. Vale la pena servir a Dios porque se abre el portal de la riqueza, el honor y la vida. Padre bueno que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta preciosa oportunidad que nos das de estar en el trono de la gracia. Gracias, porque en ti podemos encontrar la pronta ayuda, el milagro, la maravilla, la solución. En ti podemos encontrar la respuesta, las alternativas. En esta hermosa mañana, Señor, te pido que tus hijos, tus hijas sean guardados, sean guardadas, y que cada petición, cada conflicto, todo aquello que acosa el alma, preocupa, sea mi Dios quitado de su camino. Sean ellos, Señor, resguardados, respaldados por tu mano poderosa. Consuela el corazón, fortalece el alma. Señor, seas tú enviando la pronta ayuda y que ellos puedan deleitarse, regocijarse, hacer fiesta delante de ti, porque tú los atiendes, los apoyas, los levantas. Suplicamos, mi Dios, por las almas que están pasando por este conflicto a través que están experimentando esta situación de este huracán, Señor. Guarda las almas, protégelas, envía la pronta ayuda, Señor. Habilita los recursos, habilita, mi Dios, los talentos de la gente que interviene para que todo se ponga en orden. Sea tu mano poderosa teniendo misericordia, ten piedad. Perdona los pecados que se cometen en nuestro país. Perdona la maldad, la violencia, la corrupción que se practica en nuestra nación. Perdónala, Padre. Perdona la idolatría, la hechicería, Señor. Perdona las prácticas de desenfreno sexual. Perdónanos, Padre. Sea tu manto de bendición cubriendo a nuestra nación. Sea tu misericordia manifiesta a nuestro país. Seas tú interviniendo de manera especial en nuestra nación, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan confianza, amen la palabra, alimenten su mente con la palabra, llénenla de vida y Dios te pondrá por cabeza. Siempre estarás arriba, alumbrarás, iluminarás tu entorno y te dirá, bien buen siervo fiel. Me despido deseando que tengas un día extraordinario. La mano poderosa de Dios continúe respaldándote en todos tus proyectos. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.